¿Se me escucha? Bien, solamente para agradecerte también a ti, a través de ti, a tu empresa, a los asistentes y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a todas las personas del Consejo Regional 19 Ancash Costa, los participantes, solamente dar la bienvenida también al ponente y muy buenas noches. Espero que esto sea de provecho. Bien, licenciada. Gracias. Entonces, doctor Bruce, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar esta noche entre nosotros. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. En realidad, un gusto la invitación, el poder estar con ustedes ahora y forjando un poco más los conceptos, los conocimientos en cuanto a gestión pública, ¿no? Yo soy especialista en administración y gestión en salud, soy médico egresado de la UPC y especialista por la Universidad Ricardo Palma. Tengo una maestría en gestión pública por la Universidad de la Pacífico y me desempeño también como médico auditor. Yo al momento estoy trabajando como especialista de planeamiento en la unidad de planeamiento y presupuesto del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Entonces, la mejor predisposición para poder darles alcances un poco de mi trabajo, de lo que se está avanzando, temas concretos en cuanto a planeamiento, no hacerlo muy denso la clase. Yo he tenido profesores que me han enseñado y las clases han sido bastante densas también, pero la idea es aprender conceptos claves, ¿no? Saber la importancia del planeamiento y quiero que esta clase sea bastante interactiva en la medida de lo posible con los participantes. Entonces, no sé si me pueden permitir proyectar. Sí se puede, ¿verdad? Sí, doctor, vamos a recoger las preguntas de las diferentes redes por donde se está transmitiendo y las hacemos presente en cuanto ya se dé el espacio de preguntas y respuestas. Sí, perfecto. A ver, vamos a ver. A ver, creo que se llega a visualizar ahí. Sí, sí se logra visualizar. Sí, doctor. Voy a ampliar la presentación. Bueno, como les estaba mencionando, ya les he dado un poco los alcances en cuanto a mi nivel profesional. Yo también soy miembro de la Asociación de Calidad del Perú y soy coach neurolingüístico con arraigo internacional. Ya, porque siempre es bueno juntar habilidades en varias cosas, creo yo, para ser gestor, para poder desenvolverse en el campo. Creo que los que estamos metidos en la gestión sabemos que tenemos que hacer magia con muchas de las cosas que nos vienen día a día, ¿no? Y dentro de ello está el tema de planeamiento. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar primero resaltando que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es, por así mencionarlo, como el cerebro, la estructura principal que va a comandar el resto de sistemas administrativos. Entonces, yo tengo entendido que en el primer módulo se llevó conceptos de gestión pública y políticas públicas. Entonces, me gustaría que alguien se anime, que levante la manito, alguien me pudiera decir qué entiende por gestión pública o qué se le enseñó en el módulo anterior de gestión pública, qué concepto hay de gestión pública. No sé si alguien me puede ayudar con la definición. Doctor, disculpe, pero su pantalla se logra ver en dos partes. Le voy a mandar ahorita una foto al WhatsApp para que más o menos logre ver cómo es que se evidencia. Me parece que hay una falla técnica, ahorita le mando. A ver, Ya le compartí. Me parece que se ven dos. Ya le mandé a su WhatsApp. a ver, vamos a ver, mostrar. A ver, déjame ver un ratito ya. Pareciera que está compartiendo toda su pantalla, me parece. A ver, déjeme ver un momento, por favor. Vamos a solucionarlo esto. Un momento.
¿Se visualiza mejor ahí? ¿Se ve una sola pantalla? ¿Se ve? ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, sí se le escucha, doctor. Ah, perdón. ¿Se ve una sola pantalla ahora sí? Ahora sí se visualiza completo. Una sola, ya. A ver, entonces quería saber si alguien me podía ayudar con la definición de gestión pública, de lo que habían visto en el módulo anterior. Si alguien se anima, para hacerlo un poco más dinámico. Sí, bueno, vamos a hacer a través de las redes sociales. Ahorita vamos a identificar si hay alguna pregunta. Parece que por aquí hay una. ¿Sí? Lo que pasa es que yo estoy con dos pantallas a la vez, así que cualquier error técnico son cosas que suelen pasar, así que me avisan, no hay ningún problema. A ver, hay una participación por acá, me parece. Dice, consiste en un conjunto de procesos Muy bien. y herramientas las cuales sirven para beneficiar al servicio público, bueno, lo que comentan. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Sí, es cierto lo que menciona quien ha dado la intervención. Bastante bien. Es importante considerar que toda organización, eh, por ejemplo, yo trabajo en el Instituto del Niño, ¿no? Entonces, esa organización tiene una estrategia. Nosotros tenemos una misión, atender en especialidades, perdón, patologías complejas quirúrgicas en este grupo poblacional. Entonces, esa misión tiene una estrategia, una forma de llegar a estos niños, ¿no? Cada uno de ustedes trabaja en instituciones públicas o inclusive privadas, donde tienen una misión y una estrategia de cómo lograr el funcionamiento de su misión, el funcionamiento de sus objetivos. Entonces, eso es lo que la sociedad ve, lo que la sociedad le da un valor agregado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a atendernos a un hospital, a un puesto de salud, inclusive, conozco muy bien el primer nivel de atención y sabemos que las colas pueden ser demandantes. Hay muchas personas que esperan desde las 5 o 4 de la mañana para sacar una cita. El plan cero colas no existe en muchos lados. Entonces, ¿cuál es el valor que le genera ese usuario, ese paciente a la atención en ese puesto de salud, ¿no? Probablemente no sea una buena calificación. Su grado de satisfacción sea bajo. Entonces, es importante lo que han mencionado, ¿no? El Estado provee de recursos, tenemos recursos normativos, recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos financieros. Todos estos recursos son los que van a acarrearse para poder lograr nuestros objetivos, los logros. Entonces, como bien han definido la gestión pública y han visto también el tema de políticas públicas, ahora creo que sí está viéndose bien, ¿verdad? El tema de políticas públicas es importante porque la política pública, según lo que han ido viendo, la política pública es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Y es una ciencia tan amplia que en muy pocos lugares del Perú se enseñan políticas públicas. Son pocas las escuelas formadoras de políticas públicas, ¿no? Mayoritariamente eso tiene mucho más impacto en otros países, pero acá igual se dan en algunas instituciones educativas la enseñanza de políticas públicas. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque hay cuatro formas de intervención en políticas públicas y quiero que eso quede claro porque vamos a nosotros adentrarnos a planeamiento. Tenemos cuatro formas, ¿no? Las políticas per se, los planes, que es lo que vamos a ver ahora, programas y proyectos, ¿no? Los programas, ahora hablamos
el tema de procesos, de gestión por resultados. A eso se refiere. Y los proyectos están relacionados a lo que yo quiero lograr a futuro. Por ejemplo, una IOR, un proyecto de inversión, está más relacionado con el tema de inversiones, con el Sistema Nacional de Inversiones, con el INVIERTE-P. Entonces, eso es en términos generales, así muy resumido, muy escueto de lo que probablemente hayan podido ver de la clase anterior. Y lo que quiero recalcar aquí en gestión pública es qué vamos a gestionar nosotros como gestores, como parte de servidores públicos. Yo hago aún labor asistencial a través de teleconsultas, si bien es cierto ya no presencial, pero ¿qué es lo que quiero gestionar a través de la atención con mi paciente? ¿Qué es lo que las licenciadas, licenciados en enfermería quieren gestionar a través de la administración de medicamentos, a través del CREP, a través de las campañas de vacunas? ¿Qué se gestiona como entidad, como su puesto de salud, como su hospital donde ustedes estén laborando? Entonces, acá vamos a volver a recalcar que tenemos recursos, los que les mencioné, los que tiene el Estado, para lograr algo, que esos logros sean un impacto en el ciudadano, un impacto en el paciente, que el paciente logre un grado de satisfacción positiva, no que se vaya triste, fastidiado, renegando, llamando a 1000 personas, a la policía, a quien fuera, porque ha pasado, hay casos en los que sucede eso, ¿no? Y ustedes lo saben porque somos parte de salud, del sector salud y conocemos las debilidades que existen. Entonces, el concepto de la gestión pública, si bien es muy amplio y hay muchos autores, para mí no es importante saber quién dice qué ni qué norma dice cuánto. Es importante conocer las bases, ¿no? Entonces, si se acuerdan, dentro de gestión pública está el tema de la gestión tal cual, donde involucran términos de PODC. ¿Qué es PODC, doctor? Planificar, organizar, dirigir, controlar. Entonces, ¿qué es planificar? ¿Qué y cómo? ¿No? O sea, ¿qué planifico yo en el plan? ¿Qué planifico? ¿Cuánto presupuesto voy a necesitar? ¿Cómo va a ser el funcionamiento de lo que voy a planificar? ¿No? La organización es que esto planificado yo ya lo tengo y lo voy a traducir en un funcionamiento. ¿Cómo lo voy a hacer funcional? La parte de la dirección, ¿cómo dirijo yo lo que he planificado, ¿no? ¿Cómo voy a coordinar yo, como de repente coordinador de enfermería o como jefe del establecimiento de salud? ¿Cómo lo voy a dirigir? ¿Cómo voy a dirigir todo esto que ya planifiqué, que ya organicé? Y por último está el control, ¿no? ¿Cómo sé yo que lo que organicé, que lo planifiqué, fue lo ideal? Yo tengo una población adscrita en mi puesto de salud y sé que tengo que vacunar a 100 niños. Entonces, ¿cómo controlo eso? Tengo un padrón nominal, el padrón nominal está correcto, he hecho una homologación correcta, los niños están adscritos a mi municipio, no me falta ningún niño, no hay ningún niño repetido por ahí. Entonces, esas cosas son importantes desde el tipo de gestión pública. Yo lo estoy enmarcando un poquito a la parte médica, a la parte de salud, que es mi rubro, pero en gestión en general es lo mismo en todos los campos, municipalidades, otros organismos u otras instituciones del Estado tienen lo mismo que planificar. Entonces, estos recursos van a necesitar bienes y servicios, ¿para qué? Para que se lleguen a unos resultados, a los logros. Entonces, vamos con el tema de los sistemas administrativos. Si bien es cierto, es importante conocerlos para enmarcarnos ya de frente a lo que es planeamiento, los sistemas administrativos se pueden dividir en funcionales y administrativos, y esto está estructurado en la ley Lope. Entonces, ¿qué es un sistema? Partamos por la definición de un sistema, ¿no? Es todo un conjunto de principios, normas y procedimientos para los que una organización o una entidad pública requiere para poder realizar un buen funcionamiento de su organización desde el punto de vista del Estado. Entonces, son todos estos principios, ¿no? Que nos van a ayudar a reorganizarnos, a tener una mejor estructura, un mejor seguimiento de nuestros procesos dentro como una institución. Entonces tenemos la parte de los funcionales, que cuál es la finalidad, es el cumplimiento de políticas públicas. Eso es el tema funcional, cumplir con una política pública y el responsable es específicamente el Poder Ejecutivo, ¿no? Y tenemos los administrativos. Y los administrativos es donde vamos a explayarnos más, porque acá es donde nosotros utilizamos los recursos del Estado, para que la administración pública sea eficaz y eficiente
al momento de poder dar bienes, poder dar servicios al ciudadano, ¿no? En nuestro caso, servicios quizá como profesionales de la salud, un servicio de atención médica, un servicio de atención de enfermería, un servicio de atención en obstetricia o cualquier otro grupo ocupacional del lugar en donde nos encontremos, ¿no? Eso está instaurado en el artículo 46 de la LOPE. Entonces, a través de este decreto legislativo, el 1436, no se vayan a dormir con tantos números porque yo sé que es un poco engorroso el tema de conocer las normas y demás, pero lo importante es saber las bases de dónde nacen varias de las normativas, porque eso nos va a regular, nos va a estructurar mejor en los conceptos. Entonces, este decreto legislativo es el decreto de la administración financiera del sector público. ¿Por qué es importante esta parte para entrar a planeamiento? Porque en este artículo, en el artículo 6 de este decreto, hablan sobre la gobernanza de la administración del sector público. ¿Y qué es lo que nos dice? La parte financiera, que decir, traducimos, plata. ¿Quién maneja ese dinero? ¿Qué sistemas manejan ese dinero? Presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, abastecimiento y el Programa Nacional de Inversiones, ¿no? Y en recursos humanos. Entonces me van a decir, doctor, yo conozco que hay más sistemas administrativos. Correcto, hay más, pero estos son los que tienen gobernanza sobre la administración financiera, o sea, sobre la parte de monetaria. Entonces, conocemos los 11 sistemas administrativos, ¿no? ¿Verdad? Tenemos gestión de recursos humanos, a cargo de Servir, que es el ente rector, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión, todos esos a cargo del MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas. Planeamiento estratégico, CEPLAN, que es a donde estamos abocados ahorita en la clase, Defensa Judicial del Estado, el MINJUS, la Contraloría y modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, todos esos sistemas administrativos son los que regulan las entidades del Estado. Si es que algo no quedó claro con el tema de sistemas administrativos o de alguna forma no se entiende muy bien para qué sirven, yo siempre hago la comparativa de nosotros tenemos órganos en el cuerpo, ¿correcto? Entonces, si los riñones fueron diseñados para producir orina y el corazón para bombear sangre, imagínense si no existiera un sistema circulatorio, un sistema urinario que lo regule y fuera al revés. Mi corazón produce orina y mis riñones bombean sangre. No hay una regulación, no hay un sistema, no hay un orden. Para eso se crean los sistemas administrativos, para que exista un orden. Entonces, nosotros nos vamos de lleno a el me olvidaba de comentarles, todos son sistemas administrativos regulados por el Poder Ejecutivo, pero el único que no es regulado, que es autónomo, es la Contraloría, ¿no? El Sistema Nacional de Control. Entonces, estas son funciones de los entes rectores, ¿no? Programar, dirigir, coordinar, supervisar, todo lo relacionado con la gestión de los procesos de cada uno de los sistemas administrativos. No vamos a entrar en detalle con ello, vamos a ir de lleno a lo que es el planeamiento estratégico. ¿Y cuál es el decreto legislativo que marca, que nos da, digamos, los primeros pasos para que nosotros podamos desenvolvernos como planificadores, como especialistas en planeamiento, en planificación estratégica? Es el decreto legislativo 1088. Y en este decreto de aquí, del Sistema Nacional de Planeamiento, es la creación de este sistema y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, que viene a ser el ente rector. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí estamos bien. Vamos a continuar entonces. Tenemos una gran cantidad de normas relacionadas al sistema administrativo de planeamiento estratégico. Podemos empezar hablando desde la Constitución Política, desde la Ley Orgánica, que ya les mencioné un poco de la LOPE, y todas esas estructuras normativas, yo las quiero enmarcar un poco en cuanto a una secuencia, ¿no? Una línea de tiempo. Entonces, vamos a ver aquí, sí se ve, ¿verdad? En cuanto a la parte cronológica, ya en el año 62, inclusive, ojo, se crea el Sistema Nacional de Planificación de Desarrollo Económico y Social.
es a raíz del 81 que se crea el Instituto Nacional de Planificación como ente rector. Y ese instituto es el que regula lo concerniente a la planificación estratégica. Pero ¿qué pasó? En el año 92 desapareció. Se desactivó ese instituto. Se desactivó el Instituto Nacional de Planificación. Entonces, al momento de desactivarlo, ¿quién asume las funciones de planificación? ¿Quién asume esas funciones? El MEF. El MEF asume las funciones de la planificación estratégica, no todas, algunas, pero como no había un marco normativo, no había una buena estructura de qué es lo que hay que seguir como planeamiento estratégico, digamos que fue un poco débil durante todos esos años. Miren que hasta el 2003 ya hay una primera comisión organizadora para la creación del CEPLAN. O sea, hasta ahí miren cuántos años han pasado, casi 12 años o 15 años, ¿no? No soy muy bueno con los números, pero pasó bastante tiempo para que recién haya una comisión organizadora. Entonces, aquí en el cuadrito más o menos está graficado en cuanto a los tiempos, ¿no? En los que se ha ido creando poco a poco el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces es a raíz ya del 2008, con el decreto 1088 que les digo, ¿no? Que ya se crea ese plan. Entonces a raíz de ahí agarramos fuerza con planeamiento estratégico, ¿no? En el 2014 empiezan a aprobarse ya las directivas del desarrollo del proceso de planeamiento estratégico. En el 2017 de esa directiva inicial aparecen lineamientos que derogan la del 2014 y estos lineamientos son un poco más estructurados en lo que tenemos que hacer como planificación estratégica, tanto institucional como nacional. Y en el 2017 es cuando empiezan a aparecer perdón, cuando empiezan a aparecer guías de planeamiento institucional y las guías relacionadas al POI, ¿no? Entonces, como parte del marco normativo, podemos ver el Acuerdo Nacional que se realizó en julio del 2002. En su segundo objetivo, habla de promover el planeamiento estratégico concertado. O sea, ya desde el Acuerdo Nacional se habla o se le da fuerza al planeamiento estratégico. Luego nace nuestro decreto legislativo, el 1088, que ya lo hemos conversado, que es el que hace que nazca ese plan, y posteriormente los demás lineamientos, ¿no? El ROF de ese plan, en las principales acciones relacionadas al marco de modernización de gestión del Estado y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Esto es algo importante que debemos de tener en cuenta cómo engranamos, ¿no? Cómo engranamos SINAPLAN y CEPLAN. A mí a veces también los nombres inicialmente me confundían, pero tenemos que tener en cuenta que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y su órgano rector, como ya lo mencioné, ¿quién es CEPLAN. SINAPLAN y el órgano rector es CEPLAN. Entonces, estos se crean en ese decreto, ¿no? Mencionando que SINAPLAN es un conjunto articulado de órganos, subsistemas, relaciones funcionales, cuyo objetivo va a ser ¿qué? Coordinar la viabilización de algún proceso de planeamiento estratégico. Ese es el objetivo principal. Entonces, SINAPLAN es un conjunto articulado e integrado de órganos o subsistemas cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo sostenido del país, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos de SINAPLAN destaca mucho su función de constituirse dentro de un espacio institucionalizado, por así decir, ¿no? ¿Para qué? Para tener una visión concertada de lo que va a ser el futuro. Entonces, para eso, el SINAPLAN se tiene que articular con los planes estratégicos de desarrollo nacional, que ahora vamos a ver, los planes nacionales, planes sectoriales, institucionales, subnacionales, todos los métodos, procesos, instrumentos que van a servir para el planeamiento estratégico. Y ahora vamos a ver cómo se engranan, ¿no? Entonces, nosotros vimos, y les mencioné ahí que en la quinta política del Estado, del Acuerdo Nacional, se estableció que el gobierno
en función a sus objetivos, con el planeamiento estratégico, genera una perspectiva nacional, ¿no? Genera una perspectiva. Y eso es un respaldo, digamos, es un aval dentro de este acuerdo para que tengamos un detenimiento en el desarrollo estratégico de nuestro país, ¿no? De la importancia del planeamiento estratégico en nuestro país. Es así que, bueno, CEPLAN ya es más el organismo ya técnico, ¿no? Que es especializado en ejercer la función rectora y va a conducir todos los procesos de formulación y división concertada del país, ¿no? Va a promover y articular la propuesta con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, con los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos. También están entrando con ellos los gobiernos subnacionales, partidos políticos, instituciones que son preservadas de la sociedad civil y mantienen una visión concertada de las políticas de Estado, ¿no? Las que están en el acuerdo nacional. Entonces, bueno, vamos a continuar y me gustaría también que alguien del público me pudiera decir qué entiende por planificar. ¿Qué es planificar? No sé si alguien se anima a decirme qué entiende por planificar, lo que se les ocurra. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Uy, parece que mi video se pausó, ¿verdad? Uy, bueno. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Disculpen, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha? Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Ya, perfecto. Mil disculpas, parece que he tenido un problema con la cámara, no sé, creo que es la carga, déjenme ver en un momento, trato de solucionar. Ya. Mientras tanto, bueno, creo que nadie se animó a mencionarme si es que tenían un concepto de planificación, pero no importa, no importa, acá estamos para ir aclarando algunas dudas. Entonces, planificar es establecer, ahí está, un plan para obtener un objetivo determinado. Perfecto, Alisa, te agradezco mucho tu participación, muchísimas gracias. Sí, es cierto, ¿no? Nosotros planificamos para establecer una dirección, ¿no? De algún tipo de sistema para poder lograr que dicho sistema tenga una dirección. Entonces le metemos un poquito los términos en inglés, los inputs, los procesos, las salidas, el propósito, ¿no? El input, la transformación, el output y los goals, que son los objetivos, los resultados. Entonces, todo esto, todos estos sistemas lo mantienen todos los mecanismos, todas las instituciones públicas del Estado, inclusive las instituciones privadas, inclusive nosotros. Nosotros, cuando vamos al mercado, no hacemos una lista de qué es lo que vamos a comprar. Nosotros, cuando tenemos hijos, los que tienen hijos, no sabemos qué es lo que necesita el hijo, comprar pañales, qué se va a hacer, no sabemos cómo vamos a planificar, no sabemos qué es lo que hay que hacer. Eso es planificar. El día a día siempre estamos planificando. ¿Qué me voy a poner para ir a trabajar? Si voy a ir con scrap, me voy a poner scrap de colores, me voy a poner una ropa formal, con qué vestido voy a ir al matrimonio, por ahí las chicas. Entonces, eso es planificación, ¿no? El resultado de la acción de planificar. Y eso quiero que quede claro, ¿no? El plan, al final, es el resultado de esta acción de planificar. Continúo mencionando que el planeamiento estratégico va a incorporar toda esta perspectiva con un análisis de la situación según una situación futura deseada. Para que no suene tan engorroso, tan difícil de entender, yo a futuro quiero lograr algo. Para lograr ese algo, necesito un proceso. Y ese proceso es cómo lo voy a hacer,
qué es lo que voy a hacer para lograr lo que yo deseo a futuro. Y eso que yo deseo a futuro para alcanzar, voy a tener que darle un seguimiento, una evaluación, una retroalimentación del proceso. Entonces, si definimos qué es planeamiento estratégico, es un proceso que se sigue para determinar los objetivos y metas de una organización y las estrategias que permitirán alcanzarlas, ¿no? La planificación estratégica va a fijar los límites de los cuales tiene lugar el control y la evaluación de la gestión. Es muy práctico, muy simple si lo ponemos, si nos analizamos, digamos, en cada uno de nuestros puestos de trabajo, cómo planifico día a día, o mi vida, cómo la planifico día a día. Esta semana necesito, no sé, 100 soles, 200 soles para gastar para la comida, para la semana, etcétera. Eso es planificación, ¿no? Y bueno, las mujeres tienen mucho más habilidades siendo planificadoras, pero en términos generales, todos hacemos planificación. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y cómo vamos a llegar? ¿No? Este planeamiento estratégico va a analizar la situación en la que estamos ahorita, tomando en cuenta lo que queremos a futuro. Vamos a definir metas, vamos a definir indicadores, ¿no? En un tiempo determinado. No todas las metas son en un año, algunas serán en 2 años, otras en 5 años, algunas a priori en un día, en un par de horas, ¿no? Definir objetivos estratégicos y una ruta estratégica. Eso es en sí lo del planeamiento estratégico. Existen planes estratégicos, ¿no? Los planes estratégicos hay de 2 tipos. Los planes de gestión, que incluyen la PCEM, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan de Desarrollo Local Concertado, el PEI, el POI, que probablemente estén más familiarizados con esos últimos 2 términos, porque lo vemos en las instituciones, los que hacemos, trabajamos en la parte administrativa, vemos más el último, sobre todo el POI, los que trabajan en el primer nivel, que probablemente desde arriba vengan las órdenes de diris, direzas, por favor, necesito que llegues a tu meta, necesito que reajustes tus metas, estamos con los indicadores bajos, ahí es donde entra el plan operativo institucional, ¿no? Si hubo una buena planificación, ¿por qué tengo que ajustar la meta? ¿Qué es lo que hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo hago? A veces son algunas estrategias que se tienen que tener en distintas instituciones, no solo en salud, pero tenemos planes operativos y formas en las que llegamos a nuestras metas, ¿no? Tenemos también los planes especiales. Estos planes especiales, para hacerlo un poco más sencillo de entender, son también instrumentos de planificación, ¿ya? Pero abordan algún problema específico. Estos planes de gestión son en macro. Yo voy a hacer mi POI para todo el año, pero yo un plan especial lo puedo hacer para un problema específico, es algo transversal o alguna prioridad que yo necesite del momento. No sé si me dejo entender. Entonces yo podría hacer algún plan específico, por ejemplo, de riesgos y desastres, ¿no? Yo quiero prevenir algún desastre natural. Huaicos, por ejemplo, ¿no? O un tema de cambio climático, ¿no? Por ahí de repente hay deforestación, hay un tema de aumento de lluvias, entonces hago un plan específico para lluvias, ¿no? Entonces, a eso se refieren con planes especiales, y hay pues el plan especial multisectorial, territorial, etcétera. Pero a lo que nos vamos a abocar es un poco más a lo que nosotros vemos en nuestras instituciones, sobre todo el POI. El planeamiento estratégico tiene un ciclo, ¿ya? Un ciclo que consta de 4 fases. Esto está enmarcado en una directiva, que es la Directiva General de Planeamiento Estratégico de SINAPLAN. Ahí les he puesto la fuente, lo pueden revisar, lo pueden leer, son 93 páginas, no les va a costar mucho trabajo. Y en este ciclo de planeamiento, nosotros desarrollamos las 4 fases y para entenderlas, porque a veces es un poco complicado tanta lectura si no hay ejemplos, ¿no? En la fase 1, que es el análisis de la situación actual, mencionan que se busca comprender las condiciones actuales de la persona y del entorno en su determinado sector, territorio, objetivo de estudio, diagnóstico basado en evidencia. Doctor, en resumen, en cristiano,
La primera fase significa cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? Con esa pregunta lo identifican. ¿Cómo vivo? ¿Conozco mi realidad, mi situación actual? ¿Cómo es la imagen de mi territorio? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? ¿No? Eso se refiere con el análisis de la situación actual. La fase 2, que es el análisis prospectivo, busca anticipar futuros posibles para generar opciones estratégicas a través del diseño de escenarios basados en análisis de tendencias de riesgos, oportunidades, eventos y aspiraciones de personas. Resumen, pregunta fácil de identificar. ¿Qué queremos vivir? ¿Qué es lo que yo quiero? Ya identifiqué mi necesidad. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero con eso? Un análisis prospectivo a futuro. ¿Qué quisiera? ¿Cómo quisiera mejorar esta necesidad? ¿No? La fase 3, la decisión estratégica, define la situación futura deseada del sector, territorio u objetivo de estudio, y se desarrolla la estrategia para alcanzarla a través del diseño de las intervenciones a nivel sectorial, territorial o institucional. Entonces, la fase 3 trasladamos una pregunta simple. Si ya sabemos cómo vivimos y ya sabemos qué queremos vivir, la fase 3 es cómo lo vamos a hacer. ¿Qué programas, qué objetivos, qué acciones, qué servicios, qué atributos nos van a permitir alcanzar esa imagen futura deseada? A eso se refiere, ¿ya? Por último, la fase 4 corresponde al seguimiento y evaluación. Y es aquí donde se examina el proceso, el desempeño de la estrategia en consecución al logro que uno ha deseado de esta visión futura. Entonces analizamos los cambios que han habido en las vidas de las personas, su entorno, el impacto, se generan informes periódicos, ¿no? Toda esa parte relacionada de la fase 4, disculpen, de la fase 4, lo podemos resumir con una simple pregunta. ¿Cuánto hemos avanzado y cómo mejorar? ¿Cuánto hemos avanzado de todo lo que se ha identificado y cómo lo vamos a mejorar? Y esto viene mucho del concepto de mejora continua, que probablemente los que trabajan en calidad, yo soy médico auditor, como les repito nuevamente, los que trabajamos en calidad o nos hemos desempeñado en calidad, sabemos el término de mejora continua. Y sabemos que también la mejora continua se hace a través de la evaluación de ¿qué? De los indicadores. Entonces, sí, a veces es un poco pesado que el jefe nos esté pidiendo que los indicadores que estén correctos, que la meta, que reestructuren. Sí, pero no hay otra manera de evaluar. Un indicador es un indicativo, no necesariamente, ojo, por ahí alguien me puede refutar, no todos los indicadores se aplican de manera correcta, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, yo he tenido la oportunidad de estar en 2 DIRIs y sé que hay algunos temas con los indicadores que desde el MINSA se deberían de mejorar, pero tenemos que medirlo de alguna forma y esos son con los indicadores. Entonces, el proceso de planeamiento estratégico, ojo, y quiero que no lo vayan a confundir con el proceso, porque el proceso que hemos visto con el ciclo que hemos visto es algo continuo, algo repetitivo, ¿no? Es un ciclo que nuevamente vuelvo a pensar en mi necesidad y nuevamente vuelvo a decir qué quiero, cómo lo voy a lograr y cómo voy a evaluar. Este proceso de planeamiento estratégico es algo lineal y finito, ¿no? Entonces, el objetivo es buscar una mejora y una revisión periódica de algún proceso dentro del plan estratégico. Entonces, nosotros tenemos una planificación prospectiva, una planificación estratégica, una planificación operativa y un seguimiento y evaluación. En la planificación prospectiva, similar, yo veo mi análisis situacional. Identifico mis variables, mis indicadores, cuál es mi escenario óptimo, cuál sería mi escenario tendencial, los escenarios exploratorios, pueden haber otros, no necesariamente esos son los únicos que existen. Y luego, con la planificación estratégica, voy a construir la visión, objetivos e indicadores. Y con eso determino acciones estratégicas. ¿Para qué?
para hacer la planificación operativa, donde yo ya determino qué cosa, la misión y los objetivos y las acciones desde el punto operativo, para que la entidad los alinee con objetivos estratégicos. Esto se articula ¿con qué? Con el presupuesto por resultados. La palabra que todo el mundo conoce y los que también llevan programas presupuestales como yo, conocen la articulación de planeamiento con presupuestos por resultados, ¿no? Ahora todo se mide con presupuestos por resultados. Te entregan cierta cantidad de dinero del pliego del Ministerio de Salud para que tú puedas, a ver, anemia, por ejemplo, que es muy importante. Te entregan cierta cantidad en anemia para que tú tengas que hacer una planificación correcta en suministro de sulfato ferroso en niños menores de 36 meses, por ejemplo. Y eso es un indicador, ¿no? Existen indicadores de desempeño relacionados con ello. Entonces, es importante, claro, yo te estoy dando tanta cantidad para tantos niños. ¿Has ejecutado bien el presupuesto? ¿La plata que te he dado está yendo correctamente a esos 200, 300, 400 niños? Eso es parte de la planificación engranado con el presupuesto. Hay presupuesto por resultados. Con ello se ve el tema de seguimiento y la evaluación, donde se determina el tablero de los indicadores, ¿no? Lo que les mencionaba, y una evaluación de desempeño de la institución, con mejoras continuas del servicio, qué hice bien, qué hice mal, qué puedo mejorar, qué está satisfecho, no está satisfecho mi paciente o el usuario, el administrado de cualquier parte de la entidad del sector público. Entonces vamos un poco a la parte teórica, que puede ser un poquito engorroso, ¿no? Pero es bueno conocer desde mi punto de vista primero la parte conceptual para quizá ver la parte operativa. Ahora, me detengo un poco, creo que todavía no he podido arreglar el tema de la cámara, pero si se me está escuchando bien, con eso ya me alegro. Em, yo soy una persona que cree que la parte teórica es buena para poder fijar conocimientos, para poder darnos un camino, ¿no? Hacia dónde tenemos que llegar, qué tenemos, qué hay, cuál es la norma, y tenemos unas reglas en las que nos basamos. Sin embargo, gestión pública se aprende en la cancha, se aprende en la parte operativa. Y eso se los va a decir cualquier persona que desempeñe cargos en el sector público desde el punto de vista administrativo y gestión pública. Pueden darles la teoría, perfecto, tienen que saberla, yo la tengo que saber. Esto es poco, 2 clases nos quedan cortas, hay un tema extenso en planeamiento estratégico, pero lo importante es saber lo básico. ¿Por qué? Porque en algún momento, y entiendo que por lo que están acá, por temas de gestión, van a haber planes, van a ser planes específicos o quizá ya los hayan hecho. Su superior les haya pedido o ustedes sean parte, ustedes sean jefes de área y han tenido que hacer planes estratégicos, planes para poder hacer un plan. Hay una normativa, hay una secuencia. Entonces es importante conocer la parte teórica, ¿no? Existen 2 instrumentos que la sociedad peruana tienen súper importantes, yo diría los más importantes del sistema de planeamiento, que es la visión del Perú al 2050. Antes estábamos hablando de 2030, ahora ya estamos 2050. Imagínense cómo se están pasando los años. Yo la verdad que no puedo creer que se está pasando tan rápido los meses, los días, los años, es una cosa increíble. Pero se habla de visión del Perú al 2050. Y el otro documento súper importante de planeamiento relacionado al sistema de planeamiento es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Entonces, nosotros el tema de la visión del Perú al 2050 ya se instauró prepandemia, en el 2019. Ya se tenía estructurado y aprobado. Y eso ha sido en el foro del Acuerdo Nacional, donde estaban pues los representantes del Estado, partidos políticos, sociedad civil, etc. Y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 viene después, ya alrededor del 2022, no recuerdo la fecha, pero ha sido en ese año, ya donde se busca alcanzar una visión del Perú a esta fecha, hasta el 2050, donde todos los niveles de gobierno, ¿no? En este caso me parece que participaron todos gobiernos regionales, gobiernos locales, inclusive la parte privada,
establecieron los objetivos nacionales, ¿no? Y uno de esos objetivos nacionales es que haya un desarrollo de capacidades de personas, es el objetivo 1. Entonces, por eso estamos acá, capacitándonos, mejorando, tratando de hacer mejor al Estado, ¿no? Todos hacemos algo de gestión. Yo soy asistencial, puedo ser médico, puedo ser enfermera, puedo ser obstetriz, pero siempre tenemos nuestras 2 horitas administrativas en las que tenemos que llenar nuestros papeles engorrosos, que algún día espero que el Ministerio de Salud los cambie, llenar nuestros FUAs, llenar nuestros GIS, eso es parte administrativa. Y lamentablemente lo tenemos que hacer porque todavía no tenemos una buena estructura, no tenemos sistemas interoperables, tenemos muchas falencias, no solo en el sector salud, sino a nivel del Estado, pero son cosas que poco a poco se tienen que regular. Yo tengo mucha fe que por eso están aquí, para tratar de ser mejores profesionales. Y como les digo, uno de los objetivos nacionales es el desarrollo de capacidades de personas. Ese es el objetivo 1. Sigamos. Entonces, perdón, no les di la definición del PEDEN. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es un instrumento técnico de planeamiento estratégico, ¿no? Con visión compartida y concertada al futuro. ¿Qué es lo que contiene como elementos mínimos la visión del futuro del país? Lineamientos de política, las prioridades de política, los objetivos, indicadores, metas, acciones de orden estratégico. Todos los lineamientos de política y todas estas prioridades están en este instrumento técnico. Pueden leerlo, tienen muchas páginas para leerlo, pero lo importante que sepan es que este y el documento de visión son los principales que le van a dar fuerza al sistema de planeamiento. ¿Ok? Tenemos las políticas nacionales sectoriales, las PNS. Estas están conformadas por un subconjunto de políticas acotadas a una determinada actividad económica, social específica, pública, privada. ¿Ok? Entonces, esto se elabora en conducción con el Ministerio Rector, cualquier ministerio, ¿no? Y aprobada por el Consejo de Ministros. ¿Cuál es el horizonte de temporalidad? O sea, ¿en cuánto tiempo se formula esto? 10 años. Y toma como referencia los hitos del PDN, ¿no? Estos participantes, en cuanto a su elaboración, son el Ministerio Rector, en este caso podría ser el Ministerio de Salud, y algunas entidades escritas, en colaboración con gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades públicas, privadas, ¿no? Entonces son los ministerios los que van a diseñar y supervisar, establecer estas políticas que se encuentran dentro de las políticas nacionales sectoriales. Tenemos políticas nacionales multisectoriales, por ejemplo, la política multisectorial de salud al 2030 del Perú, que habla de Perú, país saludable. Entonces, conforman también un subconjunto de políticas, pero que buscan atender un problema o una necesidad de atención, de intervención articulada en el sector. Acá ya nos estamos yendo más a nuestro sector salud, por ejemplo, ¿no? Y es elaborado también por los ministerios rectores, con conducción del ministerio, que puede ser el Ministerio de Salud, y aprobado por el Consejo de Ministros de igual manera. Este se formula con un horizonte temporal también de 10 años, tomando como referencia los hitos del PEDEN, al igual que el anterior. El Plan Estratégico Sectorial Multianual, el PESEM, ¿no? Nosotros tenemos el Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector salud del 2024 al 2030, y esto es un instrumento de gestión donde hay una estrategia de mediano plazo de un ministerio. Pongámosle ahorita el Ministerio de Salud, para hacer ejemplos, ¿no? Y puede comprender varios sectores inclusive, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Va a orientar las intervenciones públicas del sector, la implementación en cualquier nivel de gobierno, dependiendo de la función o de la competencia que tenga cada institución relacionadas al cumplimiento del PDN, ¿no? Entonces, esto tiene un horizonte también de 10 años y toma referencia a los mismos hitos del PDN. Ahora, lo de los hitos, porque si es que no queda claro en cuanto a los hitos del 2030, el 2040, el 2050, son puntos de referencia. O sea, en el Perú se ha ido desarrollando con los años y en el camino han habido algunos puntos de referencia. O sea, para el 2030, nosotros ¿qué esperábamos? Que hayan reformas
de gobernabilidad, de infraestructura, de protección social. Para el 2040 ya se hablaba de la digitalización de los servicios públicos. Y eso todavía está en pañales, si se dan cuenta, ¿no? En una divis en la que estuve, se hablaba mucho de gobierno digital, pero no teníamos los recursos económicos para poder abastecer con computadoras a todos los puestos de salud. Y no todos los profesionales de la salud tenían acceso a su DNI electrónico, cuando ya deberían de tenerlo por norma. Entonces, ¿cómo podemos hablar de gobierno electrónico si es que nos están faltando recursos? Y como les dije en las diapositivas iniciales, necesitamos recursos para los logros. Si no, si queremos, y para el 2040 el hito era tener la digitalización de servicios públicos, claro, sí hay algunos que han mejorado, es cierto, pero quizá al sector salud todavía le falta. Y nosotros no tenemos un sistema interoperable en el que podemos comunicarnos con eSalud. Yo he trabajado siempre en Minsa, nunca en eSalud, pero conozco mucha gente que ha trabajado en eSalud y yo, por ejemplo, si soy paciente CIS y me quiero atender en eSalud por algún motivo X, que tuve que viajar, etcétera, no tienen acceso a mi historia clínica, tienen que hacer una historia nueva, o inclusive entre nuestro mismo nivel Ministerio de Salud, en el mismo Minsa. Si yo me atiendo en Lima y me quiero ir a Trujillo, mi historia va a migrar, van a saber mis datos, van a saber mis antecedentes, no. Van a volver a hacerme una historia clínica, una nueva anamnesis, y ahí probablemente se pierda tiempo. Entonces, eso todavía está en desarrollo. Pero bueno, como lo han puesto para el 2040, asumamos que mejore un poco este sistema de digitalización. Y el hito para el 2050, pues, es un país que, bueno, que el Perú sea un país con alta calidad de vida, ¿no? Y con una economía sostenible. Lamentablemente, pues, vemos que hay muchos hechos que quizá escapan de nuestras manos como gestores, como parte de ciudadanos. Este tema de los paros y demás situaciones que está viviendo el país ahora son un poquito penosas y alarmantes, ¿no? No permiten un crecimiento del país, pero bueno, tengamos fe que de alguna forma se pueda hacer algún tipo de desarrollo en base a eso. Tenemos planes de desarrollo regional concertado, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Ancash al 2034. Entonces es un instrumento de gestión que representa una estrategia concertada a mediano plazo. Este también tiene un horizonte de 10 años, ¿no? Y tiene las prioridades del desarrollo territorial. Cuando veamos en el módulo de planeamiento territorial, ahí vamos a poder explicar un poco más a detalle. Pero yo solo quiero que fijen algunos conocimientos, por más que sea un poco fastidioso de leer, hay que saber que existe una estructura, existen distintos planes en distintos niveles, ¿no? Y cada uno va a manejar lo que le corresponde según su institución o donde esté trabajando. Existe el Plan de Desarrollo Local Concertado, aplicado, por ejemplo, a la Municipalidad de Callao. Este instrumento de gestión también representa una estrategia concertada de un territorio específico, ¿no? Y este también tiene un horizonte de 10 años, ¿no? Acá ya interviene la coordinación de la parte municipal, ¿no? Del gobierno local y inclusive la coordinación del tema distrital, ¿no? La coordinación del local provincial y el Consejo de Coordinación Local Distrital. Entonces, esto está más abocado a la parte de los municipios. El PEI, nosotros como Ministerio de Salud tenemos el PEI del 2019 al 2025 y tenemos que saber que el PEI tiene un horizonte de 5 años. También es un instrumento de gestión. Ahí vamos a ver cómo se va a alinear al PCM, ¿no? Cómo es que se va a articular todo nuestro plan estratégico con los anteriores. Todo tiene una articulación, pero yo quiero que entiendan de que el PEI, digamos, es la mamá de lo que vamos a hacer nosotros y un poquito más abajo, que es el POI. Entonces, este PEI lo elaboran las entidades de administración pública que constituyen un pliego presupuestario, un pliego, Ministerio de Salud, ¿ok? El CIS es un pliego, el Ministerio es un pliego, ¿no?
el INEM es un pliego. Entonces, eso lo hacen ellos. Pero ¿qué hacemos nosotros, lo que estamos debajo? El POI. Entonces, yo como les mencioné, trabajo en el Instituto de Niño de San Borja y ahí nosotros hacemos nuestro POI. Y este es nuestro instrumento de gestión. Y ahí vamos a ver estrategias a corto plazo. Entonces, el POI puede ser de tipo multianual o de tipo anual. El multianual tiene una temporalidad de 3 años y el anual tiene un horizonte de 1 año. Entonces, esa es la articulación de los planes operativos. Quiero hacer una consulta, no sé si estamos bien con el tiempo, ¿hay un break o algo que se les da? No sé si me pueden ayudar con eso. ¿Tienen un break o se va de largo la clase? Doctor, si usted considera dar un espacio, sería No bueno. sé, lo que diga el público, ¿no? Si quieren un descansito de 10 minutos, porque he tratado de no hacer densa la clase, pero si quieren un descanso de unos 10 minutos, no sé, yo encantado, no sé lo que ustedes me digan. O seguimos. Ya falta poquito en realidad. Claro, unos 5 minutos. Ya, hacemos un descanso entonces de unos 6 minutos y retomamos para continuar. ¿Ya?
Listo, creo que ahí sí me logran ver, ¿no? Ya me parece que he solucionado el tema de la cámara. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ya, perfecto, está bien. Entonces, continuamos. Ya hemos tenido unos 5 minutitos para hacer un break. Eh, y bueno, voy a continuar proyectando. Sí se ve, ¿verdad? Mi pantalla todavía está proyectada. Sí se ve, creo, ¿no? Sí la veo. Ya, entonces, eh, vamos a ver aquí. Un momento. Listo. Estábamos en que el plan operativo institucional pues la, em, tenía que ser, podría ser multianual con sus 3 años o anual efectuado un año en la temporalidad. Entonces, ¿cómo articulamos nosotros todo lo que ya hemos visto hasta ahorita del PD en las políticas nacionales, el PC, los programas concertados, el P y el POI? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos ha servido entender un poco qué es cada uno? Para engranar y para saber que nosotros tenemos que identificar al final una cadena de resultados. Ese último eslabón que están viendo desde insumos hasta impacto agregado tiene que ver con la cadena de resultados. Entonces, esta cadena de resultados para políticas y planes de la entidad se vinculan todos los objetivos institucionales con los objetivos estratégicos que están definidos en los planes a nivel sectorial, a nivel nacional, ¿no? Entonces, todo eso tiene un engrane. Yo tengo una política pública que quiero disminuir la anemia a nivel nacional, pero yo no lo voy a hacer en macro. Eso ya lo hizo el gobierno. Yo lo tengo que disgregar. Y el Ministerio de Salud empieza a decir, ok, sobre esta política pública que quiere la presidenta, el presidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como Ministerio de Salud? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a realizar? ¿Cuál es el plan estratégico para ello? Y ese plan estratégico institucional lo va a adaptar cada institución, diris, digresas, y van a tener que hacer su POI. Y en el POI, porque tienen el primer nivel, población adscrita, la ventaja del primer nivel, en su población adscrita tienen su nómina de cuántos pacientes, cuántas personas van a tener que mapear para lograr disminuir o contribuir, mejor dicho, al logro que es disminuir la anemia, bajar el impacto de la anemia en menores de 36 meses, en menores de 6 meses, dependiendo del rango etario, ¿no? Hay distintos indicadores. Entonces, eso es lo importante de entender la articulación de las políticas públicas y los planes en las cadenas de los resultados. Entonces, aquí me voy a detener en esta figura porque nosotros desde la parte de insumos, creo que acá puedo, a ver, acá está. Desde la parte de insumos, nosotros vamos a ir viendo qué son los insumos. ¿Qué entendemos por un insumo? Un insumo es todos esos factores que van a intervenir, ¿no? En producir qué cosa, lo que vimos al inicio, bienes y servicios. Voy a producir un bien, voy a producir un servicio, ¿no? Y estos qué pueden ser? Pueden ser nuestros insumos, ¿qué pueden ser? Pueden ser insumos físicos, pueden ser insumos financieros, todos los que tienen que intervenir con el proceso de la generación de qué, lo que les mencioné al inicio, de un valor. Yo como usuario le voy a generar un valor. Yo le genero un valor a la cola que hago para poder cobrar en el Banco de la Nación. Le genero un valor a la cola que hago para poder tramitar un documento en la RENIEC. Le genero un valor a la cola que hago para obtener una cita con un médico que me la van a dar de acá a 3 meses. Ese es lo importante del generar un valor. Son los insumos. Perdón. Luego tenemos las actividades, ¿no? ¿Y qué son actividades? Son un conjunto de procesos, de operaciones. ¿Para qué? ¿Y qué voy a hacer con esto? Voy a transformar mi insumo. Lo que tengo, lo voy a transformar. Entonces, estos insumos los transformo a través de estas actividades, ¿no? Y viene el tema de los productos. Los productos ya son los bienes y servicios que el Estado va a proveer, que yo como institución pública, yo como persona voy a proveer. ¿Para qué? Para obtener la transformación de los insumos, ¿no? Para poder generar un resultado en la población.
y voy a tener estos resultados, los resultados iniciales, que son los efectos generados a la población, ¿en qué? Corto, mediano o largo plazo. En corto plazo, ¿no? Son los resultados iniciales. Yo necesito que, digamos, se haga una campaña de vacunación de SPR y primero necesito que sean vacunados los de mi territorio, los que están de mi jurisdicción, y luego los de toda una RIS o toda una red, y posteriormente a todos los niños vacunados con SPR ya de toda una región. Entonces, vacunar a los que están adscritos a mi puesto de salud no es lo mismo que vacunar a toda una región, porque me voy a demorar más, ¿no? Entonces, un resultado inicial tiene resultados a corto plazo. Los resultados intermedios, ¿no? Se van a dar ¿a qué? A mediano plazo. Y los resultados finales son a largo plazo. Entonces, aquí hay un nivel agregado, el impacto agregado, ¿no? Ya son todos los resultados finales que van a generar un impacto ¿en quién? En el usuario, en el ciudadano, en la población, en el paciente. ¿Cuál es el impacto que se ha generado? Se redujo el porcentaje de anemia. Se redujo la mortalidad materno-neonatal en tanto por ciento, porque tampoco vamos a esperar que sea el 100%, sería lo ideal, pero hay un porcentaje en el que tenemos que llegar, ¿no? Se redujo en un 20%, se redujo en un 15%, y la idea es aumentar año tras año, mejorar ese indicador. A ver, entonces, voy a seguir con esto. Acá tenemos un ejemplo de una cadena de resultados. Por ejemplo, en cuanto a insumos, la contratación del servicio de instalación de un sistema de cloración de goteo para agua potable. Yo estoy contratando el servicio y además un servicio para mejorar este abastecimiento de agua potable. Es mi insumo, ¿no? ¿Qué más necesito? Personal sanitario y personal administrativo. ¿Qué más necesito? Equipos. ¿Qué más necesito? Productos químicos, quizá para la cloración del agua. Combustibles y carburantes para transportes o lo que sea necesario. ¿Y qué actividad voy a realizar? Voy a potabilizar el agua, voy a desinfectar el agua, voy a hacer un tratamiento de cloración, voy a hacer una operación de mantenimiento de sistemas de agua potable, capacitar a las personas, ¿no? Una capacitación sanitaria de hogares rurales, que muchos hacemos en actividades extramuro, monitorear la prestación de servicios de agua potable, gestionar la parte administrativa de los servicios de agua potable. Y luego, ¿cuál es el producto? ¿Qué es lo que yo voy a lograr una vez con estos insumos y estas actividades que voy a realizar? Tengo un producto. Mi producto es que los servicios de agua potable sean adecuados para una población rural. Ese es mi producto, ¿no? Y este producto me va a dar 3 resultados: iniciales a corto plazo, intermedios a mediano plazo y finales a largo plazo. Entonces, mis resultados iniciales va a ser que mi población va a tener acceso a agua segura para su consumo y hábitos de aseo y lavado personal y de alimentos. Mis resultados a mediano plazo o intermedios es la reducción de enfermedades diarreicas, las EDAs, en la población infantil. ¿Y cuál va a ser mi resultado final? Si estos niños se me deshidratan, si estos niños no llegan a tiempo a un centro de salud porque tienen una diarrea profusa, tienen hipovolemia, tienen un shock o lo que fuera, entonces mi resultado final es que yo reduzca la mortalidad infantil. ¿Ven cómo tiene un engrane? ¿Ven cómo el juego tiene un engrane? Y es importante conocer desde la parte de insumos hasta resultados. Y ahora, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cuál es el impacto de esta cadena de resultados? Que yo alcance el desarrollo infantil temprano, preservando un buen estado de la salud de la población infantil. Entonces, todos en nuestras instituciones tenemos que hacer cadenas de resultados para algo determinado. Queremos lograr algo como país, pero también como institución pública o como cada una de sus instituciones privadas tienen un objetivo y tienen un impacto agregado, ¿no? Esa es la cadena de resultados.
Yo quiero, si me permiten, quiero poder plasmarles un video muy cortito de planeamiento estratégico que es muy, muy visual, como para tratar de resumir algunos puntos. No sé, voy a tratar de dejar de compartir aquí, a ver, un momento. Un momento, por favor, quiero compartirles. Espero que se pueda escuchar. A ver, un ratito. Ya, creo que sí se ve, ¿verdad? ¿Pueden verlo? ¿Se ve? Sí, ¿Se ve la pantalla? sí se visualiza. Perfecto. Ahí les voy a dar un video muy cortito. Son casi 6 minutitos nada más, pero es para que podamos reforzar los conocimientos que hemos ido viendo, entender la importancia del planeamiento estratégico con una parte más gráfica y que sea un poco más dinámico. ¿Ya? Si hay un problema con el audio, me avisan. Yo espero que se escuche. Me parece que ya lo revisé, está bien, pero me avisen igual. El partido en cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores, que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controla resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el foro de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sostenible, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo, si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación, se define el posicionamiento o cómo queremos que dicho público objetivo perciba la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo, se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante.
En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unas metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos, que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. Listo. Dejo de compartir, regreso a la presentación para comentar un poco el tema del video. A ver. Listo. Y ya. Sí se ve la pantalla completa, ¿verdad? No, se ve así como el... Igual, a ver, déjeme ver un ratito. Vamos a... A ver, ahí. ¿Se ve igual? Ahora sí se... Se ve la pantalla completa. Ya. Entonces, lo que hemos podido observar en el video, si bien me podrán decir quizá no se alinea mucho al sector público, la secuencia para un planeamiento estratégico es la misma. Hemos visto que existe un ciclo de planeamiento estratégico. Nosotros necesitamos recursos para lograr algo, para generar un impacto en la población, en el ciudadano, en la persona. Y todo esto requiere un análisis previo mencionado ya en el ciclo, conocer la realidad, saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para lograr resultados óptimos en nuestra población. Cada uno conoce cómo es su entidad pública en la que trabaja y entiendo que por eso es que estamos ahora fortaleciendo conocimientos en gestión pública. Y el planeamiento, como les mencioné al inicio, es el cerebro que comanda el resto de los sistemas administrativos. Ya tenemos una clase adicional de planeamiento, en la segunda clase. Voy a tratar también de estructurar algunos, ya no tanto conceptual, sino quizás hacerlo un poco más operativo en cuanto a lo que uno ve en el labor día a día. A veces, como les digo, hay que hacer magia, pero hay que entender que elaborar un plan es sentarse a pensar muy bien las cosas, tener claro la realidad y tener claro de que hay cosas que podemos lograr y cosas que no, ¿no? Como vieron en el video, ahí mencionaron que tenemos que tener los objetivos claros, porque yo puedo tener la voluntad de querer que todos los niños del Perú no tengan anemia, pero está la contraparte
de los recursos económicos de las personas, que no todos tienen acceso a salud, y hay mucha gente que vive en las puntas de los cerros que no bajan a los establecimientos de salud, y ustedes lo saben. Y por más que la buena labor de las enfermeras, enfermeros, en ir a buscar a las casas para el tema de vacunación, de hacer trabajo extramuro, a veces no los encuentran, o a veces no están, o ya migraron, ya se fueron. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Por qué se perdió? ¿No? Entonces, a veces no es una tarea muy sencilla. Y las entidades que están por encima de nosotros, que trabajamos un poquito más abajo, no tan arriba en el Estado, quizá no conocen o no pisan tierra, no conocen cómo es la parte operativa de nuestros puestos de salud, de nuestros hospitales, de nuestros institutos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Yo tengo buena fe de que mientras más nos adentremos, más personas a la gestión, se pueden lograr mejores cambios, mejores resultados. Em, bueno, yo les agradezco, les agradezco por su tiempo. Y les voy a dejar una frase muy relevante, digamos, con esta primera clase, que es que un objetivo sin un plan solo es un deseo. Un objetivo sin un plan solo es un deseo. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién dijo esto? Antoine de Saint-Exupéry, ¿puede ser? Si así se pronuncia, estoy un poquito mal, no sé. Un francés básico nada más, pero ¿alguien sabe quién es este señor? ¿Alguien sabe quién es? ¿Lo conocen? ¿Alguna idea? Él es el autor de una novela muy, muy conocida que es El Principito. El autor del Principito es un escritor, piloto francés, autor del Principito, y él, una de sus frases es que el objetivo sin un plan es solo un deseo. Entonces, yo muy contento de verdad con mi carrera, con mi profesión como gestor en salud, gestor público. Hay una valla muy grande, como les digo, en cuanto al tema de planeamiento. Hay muchas cosas que a veces quizá no van acorde a lo que pensamos, a lo que hacemos o a lo que nos dice la teoría. La práctica es muy distinta. Hay muchas cosas que pueden cambiar, que tenemos que reajustar, tenemos que pensar, tenemos que, como quien dice, a veces hacer magia en algunas cosas, ¿no? Y ustedes lo sabrán inclusive con el tema de indicadores y de las metas físicas que se programan por año. Entonces, yo quería, no sé si es que se puede, mandarles un pequeño quiz. Son 4 preguntas muy simples, resumiendo los puntos claves de la clase. Entonces, ¿alguna vez han jugado este jueguito del Kahoot? No sé si lo han jugado alguna vez. Es un juego bien dinámico donde tienen que responder 4 preguntas. No he hecho nada más. Esto no es el examen final del módulo ni nada por el estilo. Solo son 4 preguntas para ver si es que ha habido la captación de esos conceptos básicos que he tratado de exponerles el día de hoy. Entonces, voy a tratar de ponerlos en el chat. A ver, déjenme por favor solamente un segundo. Quiero ver si puedo colocarlo. Espérenme un momento, por favor. No sé si se pueden unir. Les he tratado de pasar el link al chat. Bueno, somos pocos, pero me permite un máximo de 10 jugadores. Solo tienen que colocar su nombre y empezamos con el juego de 4 preguntas relacionadas a lo que hemos visto ahora. ¿Sí?
Ese es el enlace, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Muy amable, Elki. El código está ahí. Son 4 preguntas muy sencillas. Quiero ver cuál ha sido el grado de entendimiento para ver pues también si es que hay algo que mejorar, algo que aclarar, entonces, y para reforzar pues conocimientos, ¿no? Ya Mary se ha conectado. Gracias, Mary. Muy bien. Tenemos un participante. ¿Quién más? Por favor. Es un jueguito muy sencillo. Espero que de verdad la clase haya servido bastante para que puedan haber fijado algunos conocimientos, ¿no? A algunos les aparece error, dice, no, no sabemos a qué se debe. ¿Sí? ¿No se puede? Bueno, algunos... La contraseña es 237, ¿no? 237304. Ah, ya, pues está que lo ponen por separado, me parece. 237304, sí, junto me parece que es. Ujú. 237304. Ya está, María Soto, gracias. Giovanni también se ha conectado. Perfecto. Ya estamos haciendo un poquito más. Ya, creo que ya estamos por lo menos unas 6 personas. No sé si esperamos un ratito más o entre los 6 empezaríamos a hacer el juego. A ver, voy a dar unos 5 minutos más a ver si alguien más se quiere conectar. Si no, empezamos el juego, ¿está bien?
Ya, creo que ya estamos varios. Vamos a empezar para no dilatar mucho. He tratado de compartir mi propia pantalla, pero bueno, me he metido como usuario porque no me estaba dejando ingresar. Así que, a ver, vamos a compartir el juego. Creo que ahí se ve, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿ya? A ver, comenzamos. La primera pregunta, ¿quién es el ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Ya tengo 4 respuestas. ¿Cuál será? A ver. Correcto. 3 han respondido muy bien. Es la PCM, CEPLAN. Esa es la correcta. Y acuérdense que los que respondieron SINAPLAN, SINAPLAN no es el ente rector. SINAPLAN es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y el ente rector es el CEPLAN. Perfecto, perfecto, perfecto. Siguiente. ¿Quién está en primer puesto? Me sale Paola, 906 puntos. Acuérdense que mientras más rápido respondan, también obtienen más puntaje, ¿no? Mary está en segundo lugar con 666 y Yulisa con 505. ¿Ya? Entonces, sigamos. Sigamos. Segunda pregunta. ¿Cuál no es un plan estratégico? Muy bien. Muy bien, la mayoría ha marcado de perfecto. El PET es el tema territorial, les había mencionado los estratégicos, son el PDEN, el PCEN, el PEI y el POI. Excelente, me parece muy bien que hayan tomado atención en eso. Vamos a ver cómo están los puntajes. Paola está puntera con 1643 puntos. Ha subido Giovanni, 759. Felicitaciones para Giovanni. Mary, 661. Yulisa está con 505. Excelente, excelente. Entonces, vamos a seguir con la tercera pregunta. Solo son 4 nada más. ¿Cuántas fases tiene el ciclo de planeamiento? Muy bien, ya tengo 3 respuestas. 4 respuestas. Excelente. Muy bien, entonces el ciclo de planeamiento tiene 4 fases. Acuérdense, 4 fases. No 3, no 2, no 5. Son 4 fases del ciclo de planeamiento. A ver, vamos a ver los resultados. Paola sigue a la cabeza con 1645. Segundo puesto Giovanni. Tercero está Mel. Vamos a ver. La última pregunta. Esta está facilita porque esta mucho lo hacemos en nuestras instituciones. ¿Cuál es el horizonte del POI multianual? O sea, ¿cuántos años? Un POI multianual. 3 años, 2 años, 10 años o 5 años. El POI multianual se hace en 3 años. El POI anual es solo un año. Cuando hablamos de PEI, ahí son 5 años. Muy bien, muy bien. Me ha gustado en realidad su participación. Yo ya voy a dejar de compartir aquí. Ah,
Estoy compartiendo mi pantalla. No. A ver, listo. Bueno, entonces, hasta ahí con el tema de las preguntas. Me ha gustado que algunas se hayan fijado. Hay otras que quizá tendremos que revisar y eso está bien, no hay ningún problema. Acá no importa que uno se equivoque, todos estamos para aprender. Entonces, bueno, yo les agradezco nuevamente la oportunidad, les agradezco su atención, el espacio que se ha brindado y, bueno, sobre todo que hayan aprendido algo, que hayan llevado algo importante del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Como les digo, es el cerebro que comanda a todos los demás sistemas administrativos, ¿no? Y en la próxima clase vamos a ver un poco más de ese engrane, de ese ajuste que hay con abastecimiento, con logística, cómo es que el plan me va a servir al final para engranar los demás sistemas administrativos, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, todo está claro, ¿les ha gustado la clase? ¿No les ha gustado la clase? Estoy atento para lo que me digan. Hay una pregunta acá. Dice, respecto al plan operativo institucional, ¿qué pasaría si en la red de salud realizan el POI y lo realizan también en el mismo establecimiento? Bueno, no se entiende mucho la pregunta. Bueno, deduzco que debe ser, porque usted habla del POI institucional, que es el plan operativo institucional, ¿verdad? Y ese es anual y eso se comparte con toda la red de salud. Bueno, lo que deduzco de la pregunta, porque no lo he vuelto a hacer. A ver, el POI, como les mencioné, ¿no? El PEI es a nivel de pliegos y el POI lo hace una unidad ejecutora. Yo, como hospital, soy unidad ejecutora. La DIRIS es una unidad ejecutora. Las DIRESAS son unidades ejecutoras. Algunas redes de salud son unidades ejecutoras. Las RIS, lamentablemente, aquí en Lima Metropolitana, no son unidades ejecutoras. Entonces, el POI, ¿de dónde viene? Viene de la DIRIS, que es la entidad ejecutora. Las entidades ejecutoras son los que hacen el POI. Y el seguimiento del plan al año, a los 3 años, cuando se trata del multianual. Entonces, los centros de salud, puestos de salud o hospitales, centros de salud, puestos de salud adscritos a esta DIRIS o DIRESA tienen que ajustarse al POI, pero son las unidades ejecutoras las que realizan el POI. Oye, bueno, es lo que deduzco, lo que quería preguntarle a la licenciada. Doctor, una pregunta personal. ¿A qué se refiere cuando dice unidad ejecutora? Siempre he escuchado eso. Sí, la unidad ejecutora corresponde a una entidad que tiene presupuesto. A mí, por ejemplo, a las DIRIS les asignan un presupuesto que viene del Ministerio de Salud y yo puedo ejecutar con esa plata. Puedo, de alguna forma, comprar bienes, comprar algún insumo o contratar servicios de tercerización, por ejemplo, un laboratorio, puedo contratar equipos de ecografía, de rayos X. Yo ejecuto el dinero. Sin embargo, como les mencioné, las DIRIS de aquí de Lima Metropolitana no son unidades ejecutoras porque ellos no tienen el dinero. El dinero lo tiene, las RIS no tienen el dinero, lo tiene la DIRIS Lima Sur, Lima Centro, la DIRIS Lima Este. Entonces, yo como jefe de mi RIS, yo no puedo pedir necesito 4 médicos, necesito 2 enfermeros, necesito estetoscopios, necesito algo. No puedo. Tengo que solicitarle a mi unidad ejecutora, que es la DIRIS, el requerimiento de equipos, el requerimiento de personas, el requerimiento de instrumental médico.
Entonces, una unidad ejecutora es la que sí tiene el dinero y puede ejecutar, puede presupuestar, puede gastar. A eso se refiere. Claro, por eso será que hoy en día ya, por ejemplo, donde dice mi Serum, era una unidad ejecutora, ahora es RIS. Me parece que veo un cambio en ese, no sé a qué se debe, pero al que menos lo veo ahorita, por ejemplo, acá en Libertad, en Jereza, la mayoría son RIS. No todos, pero la mayoría son RIS, cuando eran unidades ejecutoras en cierto tiempo. Claro, eso cambió, inclusive yo les puedo dar un poco de fe porque hemos estado en el mes de julio, me parece, cuando estuve trabajando en una DIRIS, estuvimos elaborando las funciones de las RIS y el Ministerio de Salud lo que quiere es empoderar un poco las RISes, ¿no? Las redes integradas de salud. Em, no estoy al tanto aún en qué ha quedado el documento, porque lo que se quería lograr era que los jefes de la RIS tengan un cargo como un F3, un F4, que quiere decir que sean director de una RIS. Y al tener ese cargo, las hacen probablemente unidades ejecutoras. Entonces, cada RIS manejaría un dinero específico que, como bien sabemos, una RIS tiene 10 puestos de salud a su cargo, 20 puestos, dependiendo de la jurisdicción. Entonces, esa RIS se haría cargo de su dinero y de monitorear sus puestos de salud, sus centros de salud, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estuve viendo ese documento, pero en realidad, en líneas generales, no sé en qué habrá quedado. Sí sería bueno, ¿no? En realidad que las RIS se empoderen en ese punto, que un puesto de salud específicamente sea ejecutor, también, ¿no? También no es mala la idea, no es mala la idea, pero tiene que la persona encargada, como el jefe de establecimiento de salud, que no siempre es médico, a veces es enfermera, hay muchas enfermeras y que hacen mucha mejor gestión que los médicos en realidad son un poco más flojos, y hay obstetras también que hacen muy buena gestión, o inclusive personal técnico que hace labor administrativa buena, pero tiene que saber gestionar, porque para ser una unidad ejecutora no es que yo sea el único que vaya a hacer todo. Necesito a alguien encargado de logística, alguien encargado de recursos humanos, alguien que ve el tema de abastecimiento, patrimonio. Entonces, esa es la secuencia por la cual quizá una DIRIS, una DIRESA, las jerezas son unidades ejecutoras arraigando un poco más, con más recursos humanos destinados a hacer distintos procesos dentro de los sistemas administrativos, ¿no? Excelente. Bien, doctor, en realidad hay muchas preguntas respecto a esto, depende de mi parte, porque cuando dice el Serum, siempre se me vienen varias preguntas, ¿no? Pero ya se darán en la próxima sesión. Bueno, tampoco no hay preguntas, solamente agradecimiento por, bueno, los comentarios que están haciendo y también, bueno, no sé si en sala Zoom tendrán alguna pregunta, sino para finalizar la sesión del día de hoy. Y hace de recordar que tenemos la segunda sesión, me parece que está programada, doctor, para el 27, ¿sí? En 2 semanas. Sí, correcto. En dos Sí, semanas, ajá, 2 semanas. un tema con la cámara. En 2 semanas es Continuamos con el siguiente. la próxima sesión. La clase continúa de planeamiento. Vamos a dar un poco más de lineamientos. Yo personalmente, yo hablo personalmente, ¿no? Yo sé que pueden tener muchos profesores que enseñen bastante la parte normativa, que entre mucho en la letra de planeamiento. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que los conceptos, así como ese juego tan pequeño que hemos hecho de Kahoot, han acertado, han estado atentos en muchas cosas y quizá hay que reforzar unas otras. Yo he hecho las diapositivas lo más conciso posible porque la información es demasiado amplia. No podemos pretender aprender planeamiento estratégico en 2 clases. Incluso yo ni con mi especialidad he terminado de poder abastecerme en planeamiento estratégico, hasta estratégico. Yo estoy haciendo inclusive un curso especializado de planeamiento estratégico para continuar reforzando conocimientos y creciendo también en mi especialidad. Entonces, lo que quiero es que queden claro la importancia del planeamiento,
y esas preguntas, esas dudas que salen de gestión, a mí me gustan mucho porque me motiva a continuar hablando y, eh, y hacer esto más dinámico, ¿no? Entender que la gestión es dinámica, es importante el manejo correcto de los recursos. No es que yo administre por administrar, porque, soy jefe de establecimiento de salud y hago las cosas como me da la gana. No, tenemos una estructura, un orden, un reglamento, que no tenemos que saber de paporreta la ley, pero sí entender que existe y para qué existe y qué tiene de específico que nos va a servir para poder ser mejor gestores. Excelente, doctor. Bien, de mi parte quedamos agradecidos. No sé si la licenciada Angelita tendrá alguna pregunta, algunas palabras finales para cerrar la sesión del día de hoy. Licenciada Angelita, no sé si se encuentra en sala a través de Zoom. Sí, Elki. Muchas gracias. Para dar las gracias al doctor Peña, en nombre del Consejo Regional, doctor de aquí de Ancash Costa, el Consejo Regional 19, que es parte de esta organización, le damos las más infinitas gracias. Ha sido usted muy explícito, muy interesante este tema. Sabemos que este tema es muy árido, sin embargo, lo ha hecho usted de una manera tan dinámica que estoy segura que todos los participantes aquí han quedado muy satisfechos. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, participantes, también, gracias por su asistencia y Elki también gracias por el apoyo. Muy buenas noches. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Nos encontramos en la próxima sesión. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Tengan buena noche. Gracias, doctor.